Que la paz del Señor Jesucristo reine en cada corazón en esta hora. Le damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de continuar con un tema que ya abordamos en algunos videos anteriores, que se encuentran en la página del Pastor Carlos de Betac y que habla de la levadura unicitaria. En esta oportunidad vamos a ver una distinción clara que hacen las Sagradas Escrituras acerca del Padre y el Hijo, o sea, la distinción entre una persona y la otra. Así que les invito a estar buscando en sus Biblias, en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, el verso 16. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 16. Dice así la palabra del Señor. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Voy a repetir la segunda parte de este verso. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Así que acá Jesús claramente está poniendo una diferencia entre su persona y la persona del que le había enviado, su Padre. Todos sabemos que Jesús es el enviado del Padre. Y él aclara que lo que él enseñaba, lo que era la doctrina que él estaba compartiendo con sus discípulos y con todos los demás, él dice que no es mía, no era de él, sino de aquel que me envió. Ahí no podemos negar de que Jesús hace una diferencia clara entre las personas de la deidad. Estamos todos de acuerdo de que Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios, hecho carne. La Biblia dice que Dios se manifestó en carne. ¿Cómo? En la persona del Hijo. El Hijo de Dios, siempre eterno, el siempre vigente desde la eternidad, preexistente, llegó el momento de su encarnación y en el vientre de María, allí el Espíritu Santo lo engendró, dando lugar a la manifestación en carne del Hijo de Dios. Pero este Hijo habla de su Padre. Y bien claramente, repito una vez más, dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Que lo que él enseñaba lo había recibido de su Padre. Y él no se atribuía el ser el autor de esa doctrina, sino que todo provenía del Padre. Bendito y glorioso el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nos ocupamos de estos versos? Y ahora vamos a ver algunos versículos más. Nos estamos ocupando precisamente para aclarar las dudas de aquellos hermanos, amigos, y por qué no también unicitarios, conocidos también como solo Jesús, que creen de que fuese el Padre el que se encarnó. O sea, no creen en la persona del Hijo, ya que atribuyen que el Hijo no es el Hijo, sino que es el mismo Padre Celestial encarnado. Y eso, lamentablemente, es una herejía muy peligrosa de los cuales nosotros tenemos que estar advertidos. Por eso vamos a mirar unos versos más. En Juan capítulo 14, el verso 6, Juan 14, el verso 6, nos dice de la siguiente manera. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Una vez más Jesús enfatizando la diferencia que hay entre su persona y de aquel que lo envió. Nadie viene al Padre sino por mí. Para llegar al Padre había que ir a través de Jesucristo. Es clara la palabra de Dios. Vamos a mirar precisamente en este Evangelio de Juan, el capítulo 14, pero ahora el verso 23, que dice así: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, que el que ama la palabra de Dios, el que ama al Señor, dice que tiene la garantía de que el Padre Celestial le amará. Esa es la declaración de Jesús. Y dice más: y vendremos a Él. Fíjese que el verbo venir está en plural. Vendremos,
no dice vendré a Él. El Señor Jesús dice, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada con Él. Una vez más, la Biblia, la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, nos aclara esta cuestión. Hay una clara diferencia entre la persona del Padre y la del Hijo, el Hijo de Dios. Totalmente vemos que esto es contundente en la palabra del Señor. Juan capítulo 15, el verso 24, nos dice de la siguiente manera: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Han aborrecido a mí y a mi Padre. Ahí vemos claramente cómo la conjunción y hace una distinción entre el Padre y el Hijo. Han aborrecido a mí y a mi Padre. Lo han aborrecido al Señor y a su Padre. Y conjunción que uno une, en este caso, dos sustantivos propios. Qué importante es conocer la palabra de Dios. Qué importante es estar de acuerdo a lo que dicen las Sagradas Escrituras y no que las mentes afiebradas de algunos unicitarios, solo Jesús, sectarios, herejes en las Escrituras, nos dicen. Así que, querida amiga, amigo, hermana, hermano, no se deje confundir. Créale a lo que dijo Jesucristo en los Evangelios y no lo que dicen unas mentes afiebradas. Para estar casi concluyendo con esto, vamos a leer en Juan capítulo 16, el verso 3. 16:3, que dice así: y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Lo repito, no conocen al Padre ni a mí. Otra vez la clara distinción y separación entre las personas. Otra conjunción en este caso, ni. Una conjunción que denota la negatividad entre una cosa y la otra, o la diferencia clara entre una cosa y la otra. Ni esto, ni aquello. Mira aquí lo que dice: no conocen al Padre ni a mí. No lo conocen al Padre, no me conocen a mí. Una clara separación, distinción entre las personas del Padre y del Hijo. Y esto no es un apóstol que lo está escribiendo, que sabemos también que tiene la misma validez si fuera el apóstol Pablo, Pedro, Juan o cualquiera otro que haya escrito en la palabra de Dios. Sabemos que es inspirado por el Espíritu Santo. Pero estas palabras nacen directamente de la boca del Señor Jesucristo. Y vamos a estar leyendo en Primera de Juan, ahora en el capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, el verso 22, que dice así, pongamos atención: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Otra vez la conjunción y, uniendo al Padre y al Hijo. El que niega al Padre y al Hijo es mentiroso. O sea, que todo aquel que se opone a la verdad escritural, que hace una clara diferencia entre las personas del Padre y del Hijo, es un mentiroso. Tiene el espíritu del anticristo. Dice claramente aquí el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo: este es anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Si negamos al Padre, la persona del Padre, estamos allí siendo anticristos. Si negamos a la persona del Hijo, lo mismo, somos anticristo. Así que la correcta forma de creer y de interpretar es creer en el Padre como Padre Celestial y en la persona del Hijo, el Hijo de Dios. Bendecido el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por último vamos a leer aquí en Primera de Juan capítulo 2, el verso 24, que dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Nos ocupamos en la segunda y última parte de este verso
donde dice, también vosotros permaneceréis. ¿En qué? En el Hijo. ¿Y en qué más? Y en el Padre. En dos personas. Porque tenemos un Dios triuno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas en un solo Dios, un Dios en tres personas. Esto es lo que la palabra de Dios nos habla, nos enseña. No solamente en estos versos que hemos leído, sino también usted puede explorar los distintos videos que hemos hecho, que están allí en la lista de reproducción de la levadura de la unicidad. Cuidado con la levadura de la unicidad, en Pastor Carlos de Betac. También en YouTube lo puede encontrar en el canal Iglesia El Reino. Así que le invitamos a estar viendo esos videos también. Pero por sobre todas las cosas, reflexionar en la maravillosa palabra de Dios. No estamos mirando acá interpretaciones humanas, no estamos hablando acerca de razonamientos, ni estamos argumentando con otra cosa que no sea la pura, divina y gloriosa palabra de Dios. Dios les bendiga. Vamos a estar continuando con estos videos. Que la paz del Señor Jesucristo repose sobre cada uno en esta hora. Bendiciones.